Empezamos con la clase, chicos. Buenos días con todos. Les saluda el profesor Álvaro. Empezamos con la clase del curso de trigonometría. Esto es primero de secundaria. Nuestro tema, Teorema de Pitágoras, capítulo número 4. Empezamos con nuestra clase, entonces, chicos, Teorema de Pitágoras. ¿Por qué hablamos nosotros acá de Pitágoras? Bueno, porque Pitágoras nos muestra, nos da un teorema, una formulita, vamos a decir así, que nos relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo. Los tres lados, ¿no? Profe, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo, como dice aquí, que tiene un ángulo recto. Profe, ¿qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Eso es un ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que tú debes reconocer en un triángulo rectángulo que tiene un par de elementos? ¿Cuáles son? La hipotenusa y los catetos. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Esta es la hipotenusa, ¿ya? Vamos a escribir ahí hipotenusa. ¿Ya? Esa es la hipotenusa. Y si esta es la hipotenusa, ¿qué significa? Que los otros dos son los catetos. Aquí tengo un cateto. Adyacente, creo. Hablamos de adyacente cuando ya aquí hay un ángulo, ¿no? Si no, simplemente se llamarían catetos. Y este también es cateto. Escríbelo ahí, por favor. Cateto y cateto. Cateto, cateto y hipotenusa. ¿Sí? Solamente que en este caso han dicho que A y B son los catetos. O sea que, digamos, si esto es A, esto sería B. A y B son los catetos y sale la hipotenusa, entonces aquí debo ponerle la letra C, ¿no? La hipotenusa, ¿sí? Bueno, y en el triángulo rectángulo, ahí está, mira, ve los catetos A y B, ¿no? Bueno, yo le he puesto al revés, no importa, ya no importa. Catetos A y B. Acá tenemos la hipotenusa. Se cumple un teorema, ¿no? En todo triángulo rectángulo se va a cumplir ese teorema. ¿Qué dice? ¿Qué dice el teorema? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso es una relación que tienes que memorizar, por favor. Lo voy a escribir aquí. No te olvides. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Eso nos enseñan desde primaria, ¿no? Claro, la hipotenusa al cuadrado, eso dice el teorema de Pitágoras, es igual a la suma de los cuadrados, ¿ya? De los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Y esa relación tú tienes que memorizar, por favor. ¿Ya? ¿No Esto, copia eso, profesor? claro, hay que copiar eso. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Muy bien, yo le voy a poner ahí un cuadrito. Y eso dice el teorema de Pitágoras. Vamos, chicos, tomando nota. Bien, chicos, entonces eso es lo que habría que completar aquí en la pregunta número 1. Avanzamos, ¿ya? Dice, el teorema de Pitágoras en cada caso. El teorema de Pitágoras en cada caso. Recuerda el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién es la hipotenusa en el primer triángulo? ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo, chicos? Profesor, le escucho Cuadrado cortado. igual a X Profe, al ¿podría cuadrado. explicar de Se le nuevo? había Lleva al cortado el cuadrado. audio. Profe, Se le ¿podría escucha explicar de entrecortado, nuevo? profe. Se le había cortado el audio. Nada. Bien, el teorema de Pitágoras en cada caso, ¿no? Eso es lo que me piden. Ya, entonces, lo más importante aquí es que tú reconozcas a la hipotenusa, la cual es z, ¿no? Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, z al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Los otros dos lados son x e y, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Ahora, ¿quién es la hipotenusa en este segundo triángulo? D. Entonces La D. empezamos. Hipotenusa al cuadrado, d al cuadrado, ¿no? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así nada más, e cuadrado más f al cuadrado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Iría al siguiente triángulo, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver, así que voy a tener que borrar eso un ratito para indicar quién es la hipotenusa en este triángulo. Sería acá. K al cuadrado
Correcto, es igual a m al cuadrado más n al cuadrado, ¿no? Y de eso se trata justamente esta parte, ¿no? Primero, no te olvides que es muy importante acá para ti reconocer a la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras empezamos elevando esa hipotenusa al cuadrado. ¿Listo, chicos? Pregunta número 3. Ahí está. Perdón, la 2. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice que calcules el valor de x. ¿Ya? Calcula el valor de x. Calcula el valor de x. Vamos a ver si podemos ampliarlo, ¿ya? Ahí está. Mejor así. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado. Chicos, ¿quién es la hipotenusa aquí? Aquí sería X. Entonces, el teorema de Pitágoras empieza agarrando a esa hipotenusa, elevándola al cuadrado. Y sería igual a 3 al cuadrado, más que 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Qué hago con esto? Simplemente bájalo. 3 al cuadrado 9. es 9, muy bien, más. 16. 6. ¿Cuánto es esa suma? 25. 27, 25. ¿Qué número al cuadrado me da 25? 5. 5. Muy bien, por lo tanto x tiene que ser 5, ¿no? Y esa sería la respuesta en la pregunta 3. Ya, nada más. Rápidamente nos vamos ahí ahora a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Voy a hacer la 4. Sí, la 4. ¿Por qué no la 4? ¿Qué dice la 4? La 4 me piden que calcule el valor de y. Entonces, chicos, ¿quién es el y? Ahí sería Y. Y es la hipotenusa, ¿no? Y al cuadrado Y es la igual. hipotenusa. El teorema de Y al Pitágoras cuadrado asociado. es igual 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Muy bien. Y si tú crees que es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, también eso es en lo correcto. Es lo mismo, ¿no? Porque tú sabes que en la suma se cumple que el orden de los sumandos no altera la suma, no altera el resultado. Bien, entonces, y al cuadrado, ¿cuánto? O perdón, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. 144. Más, ¿cuánto? 25. ¿Me ayudas con esa suma? ¿Cuánto es? 160. 169. ¿Qué número al cuadrado me da 169? 13. 13, ¿no? Porque 13 por 13 da como resultado 169. Y esa es la solución en la 4, ¿ya? Esa es la solución en la 4. Bien, pero antes. Chicos, rapidito, me piden que calcule D. ¿Quién es la hipotenusa, chicos? Justamente D. Entonces digo yo, hipotenusa al cuadrado, o sea, D al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 2 2. Y 2. y 2 raíz. La raíz. También lo debo elevar al cuadrado. Pero, ojo, es 2 raíz de 3 al cuadrado. Lo correcto es que yo coloque un paréntesis así. ¿Ya? D cuadrado es igual a 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4. Y 2 raíz de 3 al cuadrado, recuerda que esto se resuelve así, ¿no? Ahí lo saco del paréntesis. Afecta. Claro, sería 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado. Y ahora me quedaría resolver esto. Sería 4 más 4. 2 al cuadrado es 4. Y raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9. O también puedes simplificar esos dos y te quedaría simplemente 3. ¿No? Seguimos ahí. D cuadrado es igual. 4 por 3, 12 más 4, 16. 16. ¿Qué número al cuadrado me da 16? 4. D tiene que ser 4. Correcto, chicos. Muy bien, excelente, excelente. Calcular C, dice en la 9. ¿Quién es la hipotenusa, chicos? 12. 2 veces C. Entonces, el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado. ¿Qué nomás? Hipotenusa es 2C elevado al cuadrado
¿A qué es igual? A la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos es 1, ¿no? Y el otro cateto es raíz cuadrada de 3, que también la voy a elevar al cuadrado. Bien expliqué que este exponente C afecta ¿a quién? A los dos, ¿verdad? Sí. Entonces, escribiría yo así. 2 al cuadrado por C al cuadrado. Muy bien, seguimos. Y esto es igual. 1 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? 1. Más, Uno. ¿cuánto es raíz de 3 al cuadrado? 3. 3. 3, porque Tres. esto se va con Tres. esto, quedaría 3. Aquí 2 al cuadrado, 4, ¿no? 4 Cuatro. veces C cuadrado es igual a 1 más 3. 4. Este 4 pasa a dividir. C cuadrado, 1. 4 entre Uno. 4 Uno. es 1. ¿Qué 1. número al cuadrado me da 1? 1. Todavía. 1, bueno. Nada más, ¿no? Solución a la pregunta 9, chicos. Bien, chicos, el dice que calcule X, entonces rápidamente identifica quién es la hipotenusa. Pues la hipotenusa es 17. Entonces, el teorema de Pitágoras dice hipotenusa, que es 17, ¿no? Al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? X y 15. Bueno, X al cuadrado más 15 al cuadrado. 17 al cuadrado es 17 por 17. ¿Cuánto es 17 por 17? Habría que multiplicarlo. Bueno, te ayudo. 17 por 289. Muy bien, 289. Es igual a X al cuadrado más 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. 225. Y ese 225 se va al otro miembro a restar. Voy a escribir la resta, ¿ya? 289 menos 225 sería igual a X al cuadrado. Ahora debes restar. ¿Cuánto sale esa resta? 64. 64. Entonces, X es un número que elevado al cuadrado me da 64. ¿Cuánto vale X? 8. 8. 8. Correcto, ¿no? X valdría 8, ¿no? Ahí tienes la solución a la 10. Estaba grabando, profesor. Ajá, sí, listo. Vamos de una vez. Pregunta 10 queda, ¿no? Vamos a ver. Pregunta número 11. No, ¿qué? Pregunta número 11. Cuidado con su Ah. micrófono, chicos. Cuidado con su Qué micrófono. Ya está, ahora sí. Seguimos. Entonces, ¿quién es la hipotenusa aquí? 5. 5. Esta hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 3 al cuadrado y por acá viene el 2x elevado al cuadrado. Chicos, ¿ya está correcto el teorema de Pitágoras? Sí. ¿O le falta algo? Para el 2 sería un paréntesis ahí y el 3 sería... El paréntesis. Un Si paréntesis. no le pones el paréntesis está mal. ¿Ya? Ojo, ¿ah? 5 al cuadrado. 25. 3 al cuadrado. 9. 9. Y bien sabes que este exponente 2 afecta aquí y afecta aquí, ¿no? 2 4 por X al, Por X al X al cuadrado. Muy bien. Este 9 se va a restar, ¿sí? 25 menos 9. 16. Correcto. ¿Qué hace este 4 al X al cuadrado? Lo multiplica. Y por ende, ¿cómo se va al otro Pasa a miembro? dividir, pasa a dividir. Pasa a dividir. 16 entre 4. Y 4. 4. ¿Qué número al cuadrado me da 4? 2. 2. Concluyo finalmente de que X tiene que ser 2. ¿Ya? Ahí está entonces la solución a la pregunta número 11. Ya, borramos lo que está en pantalla. Y ya, bueno, vamos llegando pues a la pregunta solicitada, ¿no? Está creo en este lado. Está en este lado, ¿no? Me sugirieron por ahí la pregunta número 3. Bien, vamos a hacer entonces la pregunta número 3, ¿ya? Calcule el valor de X. Calcule el valor de X. Bueno, Es la hipotenusa. quiero que observes algo acá. Aquí vendría a ser la hipotenusa. Miren. Miren este triángulo que estoy marcando acá de azul.
este triángulo, rectángulo que ves aquí, yo puedo hallar X, ¿verdad? Siempre y cuando yo conozca los catetos. ¿Qué significa que aquí sea bolita y que aquí sea bolita? ¿Alguien sabe qué significa eso? Son Que miden iguales. lo ¿Son mismo. iguales? ¿Son iguales? Que ambos segmentos tienen la misma longitud. Entonces, ¿cuánto mide esta longitud? Esta longitud es Uno. No, De no. una. mide Una. correcto, una unidad. Muy bien. Para aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo que he marcado acá de celeste, tengo un problema. ¿Sabes cuál es? Que no conozco cuánto mide este lado de aquí. Si yo conociera cuánto midiera ese lado, ya me sale el problema, pero no conozco. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a trabajar con el triángulo que voy a indicar. Observa, observa. Voy a trabajar con este triángulo que está acá. Con este triángulo que estoy marcando aquí de este otro color. ¿Ya? Voy a trabajar con ese triángulo. ¿Qué voy a hacer con ese triángulo? Voy a calcular el teorema de Pitágoras, ¿sabes para qué? Para yo poder hallar justamente la longitud de este lado de aquí, al cual yo le voy a dar una letra, le voy a dar la letra Y. Entonces yo voy a decir, ¿no? En el triángulo rectángulo que está ahí marcado de rojito, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? ¿Quién es la hipotenusa en el triángulo que está de rojito, chicos? Y. Y, ¿sí o no? Y al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos en el triángulo este pintado de rojo? Sería 1 y 2. 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Entonces, y al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Así. ¿Ya? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Más 2 al cuadrado. 4. 4. Esa suma es muy fácil. Y al cuadrado sería igual a 5. 5. Y lo dejas ahí nomás. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a trabajar con el triángulo rectángulo que está ahí pintado de azul. ¿Ya? Con ese triángulo rectángulo de azul. ¿Quién es la hipotenusa en el triángulo rectángulo de azul? X. X. Muy bien, X. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 1. 1 y el otro 5. Y, ¿no? Y. Muy bien. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1. ¿Y cuánto vale Y al cuadrado? Y. Al cuadrado. Y al cuadrado, ¿cuánto mide? 25, 25. 5. Y al cuadrado, 5. 5 nada más. ¿Sí? 5, porque hay. Y al cuadrado mide 5. Muy bien. X al cuadrado sería igual a 6. Entonces, ¿qué número al cuadrado exactamente me da raíz de 6? Ese número, la única forma de representarlo es que este exponente pase al otro lado como raíz, ¿no? O también otro método sería hacer esto, ¿no? Que es lo que normalmente se emplea, ¿no? Lo que normalmente se dice es, le sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? ¿No? Ya está, y el valor de X sería raíz cuadrada de 6. ¿No? ¿Por qué? Porque acá se va raíz con exponente, ¿no? Es positivo, pues, ¿no? ¿Por qué es positivo? Porque X representa la longitud justamente de un segmento, ¿no? Raíz cuadrada de 6. Muy bien, eso es todo. Tomen nota, por favor. Para terminar entonces la pregunta número 14, me piden que determine el valor de M. ¿Ya? Este 1 que está aquí me indica la longitud de este segmento que está aquí. Este es, raíz de 17 mide este lado, raíz de 10 mide este lado. Me piden que determine M. La forma de resolver esta pregunta es la siguiente, mira. A este segmento que está aquí y a este segmento que está aquí yo les voy a dar letras. ¿Ya? Yo voy a decir, X y digamos, claro, esto mide X y esto mide Y. Entonces yo puedo decir, mira, yo puedo decir aquí, ¿dónde lo escribiré? Aquí, en este lado derecho. Yo puedo decir, ¿no? Del gráfico, ¿ya? Del gráfico, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir, ¿no? Que M justamente sería igual a la suma de estos dos segmentos. M sería igual a la medida del segmento X más la medida del segmento Y. Yo tengo que determinar X e Y. Chicos, ¿está claro? ¿Me entendieron esa parte?
Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ¿cómo hallo X? Con el triángulo rectángulo que estoy ahí marcando de color verde. Con ayuda de ese triángulo rectángulo voy a poder calcular X. Muy bien, vamos a calcularlo, chicos, atención. Entonces, en el triángulo rectángulo de color verde, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa, chicos? Raíz de 17. 7 raíz cuadrada de Raíz de 17. 17 elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es 1 y el otro cateto es X. ¿Cuánto mide la raíz de 17 al cuadrado? Recuerda, ¿no? Se va, se va. Quedaría se va. simplemente 17. 1 al cuadrado es 1. ¿Qué pasa con este 1? ¿Cómo se va el otro miembro? Restar. Restando. A restar. ¿Cuánto es la resta? 16. ¿Qué número al cuadrado me da 16? 4. 4. 4. Ya tengo X. Mira. 4. De la misma manera, nosotros vamos a trabajar ahora con el triángulo rectángulo que voy a pintar ahí de color celeste. ¿Ya? En este triángulo de celeste. A ver, vamos a anotarlo ahí. ¿Qué pasa en el triángulo rectángulo de celeste? Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Ya? Sería, a ver. Raíz de 10. Claro, al cuadrado. hipotenusa al cuadrado, raíz de 10 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 1 al cuadrado más y al cuadrado. 1 más Y, ¿no? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Raíz de 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 10. 10. Simplemente 10. Es igual a 1 al cuadrado 1 más Y al cuadrado. ¿Qué pasa con el 1? Vas a restar. Pasa a restar. 10 menos 1. 9. 9. ¿Qué número al cuadrado me da 9? 3. 3. 3. Y es 3. 3. Entonces el valor de M, miren aquí en el lado derecho, sería X. ¿Cuánto vale X? ¿Se acuerdan? 4. 4. ¿Y cuánto mide? 3. 3. Por lo tanto, ya está la respuesta, ¿no? M sería. 7. 7. Y con esta pregunta, chicos, damos por terminada la clase de hoy.